Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 18 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 24. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, que ustedes y yo no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra. Y poniéndola por obra, seamos dichosos, como dice allá en Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 25. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 nos dice Dios en su palabra que ustedes y yo nos alimentamos de todo lo que sale de la boca de Dios. Que luego Jesús nos dice también en el Nuevo Testamento, Mateo 4:4. Por eso es importante que ustedes y yo tomemos conciencia que no basta con ir el domingo a misa, ser personas domingueras, de ir a misa el día domingo, y con eso pensamos que ya estamos hechos para la semana. No, mis queridos hermanos y hermanas, así como ustedes y yo alimentamos el cuerpo con la comida, y 3 veces al día, y algunos más, o algunos puede que menos, pero alimentamos al cuerpo todos los días con comida, no se diga más el alma, porque en algún momento, cuando nos moramos, Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Por eso es importante que ustedes y yo fortalezcamos nuestra vida espiritual,
busquemos siempre la santidad, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que ustedes y yo tenemos que buscar la santidad. Hebreos 12, 14, que tenemos que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nos dice Dios en su palabra. Por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios, no solamente un día, sino todos los días, con perseverancia, con diligencia y sin desanimarnos. Siempre necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor. Estamos ya cerca de celebrar un año más del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 24, nos dice la palabra de Dios: el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan allá, o pueden leerlo también, San Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. En exactamente el versículo 35, San Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel le dice a la Virgen María, cuando ella le pregunta: ¿cómo será esto posible? Yo no he conocido, no he tenido relaciones con ningún hombre. El ángel del Señor le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. Entonces, por eso, María se encuentra embarazada por obra del Espíritu Santo. Y esto es para que se cumpla una profecía que vamos a leer un poquito más adelante. Su marido José, que era justo pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Entonces José, él era un hombre justo. Y si se enteraba que María había cometido adulterio, entonces había que apedrearla. Ustedes recuerdan allá en San Juan, capítulo 8, del versículo 1 en adelante, ellos vienen y le muestran a Jesús la mujer adúltera. Entonces, quien era agarrada en adulterio, quien cometía adulterio, tenía que morir apedreada. Eso era la ley. Entonces, José, consciente de esto, José, descendiente de David, consciente de esto, que María podía morir apedreada, él todavía aún no sabía que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Simplemente él vio que su prometida, que su mujer estaba embarazada. Entonces, una opción, él tenía de hacerse cargo de un hijo que no era suyo. Otra opción, él era de denunciarla, pero al denunciarla María moría apedreada. Y otra opción era que él huya, para que se deje ver como que si él la hubiera embarazado, y él abandona a su mujer y a su hijo. Y él tomó esa decisión. Para él quedar en mal, decide repudiarla en secreto, decide despedirla en secreto, y ya no estar con su esposa. Entonces aquí viene la intervención de Dios cuando José había ya pensado repudiarla en secreto. Nos dice el versículo 20: así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo que nos dice en Lucas 1:35, que María quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo. Y aquí el ángel del Señor le confirma a José y le dice: no temas en llevar a María a tu casa, porque lo que está engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo. Y dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Lo que está escrito en Salmo 130, versículo 8, que él salvará a Israel de sus pecados, salvará al pueblo de sus pecados.
Entonces todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, estaba escrita esta profecía. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. En la profecía del profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, entonces Dios había hablado a través del profeta Isaías esta señal. Una virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, muy importante esta cita, Isaías 7:14, donde vemos que la Virgen María es la virginidad perpetua de María. Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, porque es una señal extraordinaria. Y si fuera que María perdiera la virginidad, entonces ahí no sería ninguna señal extraordinaria. Entonces, porque Lucas 1:37 dice, para Dios nada es posible. Entonces, así como fue engendrado por obra del Espíritu Santo, asimismo sale por obra del Espíritu Santo. Asimismo María da luz por obra del Espíritu Santo con la intervención de Dios. Y María es virgen antes, durante y después. Uno de los 4 dogmas de María es la virginidad perpetua. Donde lo dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Esa era la señal que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ved que la Virgen concebirá un hijo. Allá mismo dice, concebirá la Virgen. La Virgen concebirá, siendo virgen concibe, Lucas 1:35 por obra del Espíritu Santo, y esa misma Virgen da a luz, concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, esta es la profecía, y el ángel se lo recuerda a José. Y muy importante, el ángel le cita las escrituras, Salmo 130, versículo 8, para que José se dé cuenta. Él será el que salvará a su pueblo. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es importante para que ustedes y yo sepamos, para que nunca nos dejemos engañar por algunas personas no católicas que dicen que María dejó de ser virgen. María nunca dejó de ser virgen, porque y si pensamos que María dejó de ser virgen, no estamos creyendo en el poder de Dios. Lucas 1:37 dice que para Dios todo es posible. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la señal de Dios para el pueblo de Israel, Isaías 7:14, la Virgen concibe y da a luz un hijo. Y dice, todo esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta, aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Entonces, José obedece a la voz de Dios a través del ángel. Muy importante. Cuando dice que la Virgen, Isaías 7:14, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es el Emmanuel, Dios con nosotros, significa la religión. Algunas personas que dicen, lo importante no es la religión, es la relación. Sin la religión no hay relación. Religión viene de religare, de unir. Entonces Dios se une con nosotros. Por eso Dios se hace hombre y es igual a nosotros. Hebreos 4:15 dice que Jesús se hizo hombre igual a nosotros. Experimentó todo lo que nosotros experimentamos menos el pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Muy importante esto para que ustedes y yo entendamos, porque hay muchos que dicen por ahí, Dios no es religión, Dios es relación. Muy importante. Aquí claramente dice que lo pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas,
como dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, que la palabra de Dios permanezca siempre en cada uno de ustedes y de mí. Que todo lo que ustedes y yo vayamos a hacer, como dice Proverbios 16:3, pongamos en la mano del Señor y todo se llevará a cabo según la voluntad de nuestro Señor Todopoderoso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre.